Ya dice que estamos transmitiendo en directo desde Facebook. A ver. Vamos a chequear aquí el link, lo vamos a enviar a la gente, le vamos a poner compartir. Sí, Si usted claro. ya se está conectando, sírvase a compartir, por favor. Ya, aquí lo tengo ya. Compartir, fa. Ya, ahí empezó a sumarse la gente. Vamos a empezar en unos 20 segundos más. Vale. Lo voy a compartir por los WhatsApp. Ahí voy. Saludar a la gente que se está conectando, les pedimos que compartan el link también, si gustan. Hoy día vamos a hablar de un tema muy bueno, vamos a abrirlo con bisturí, le vamos a meter merquén y vamos a sacar trapitos. Tú dijiste, Daniel, que vamos a cortar harta ropa que cortar, dijiste. Sí, sí es. Eso esperamos hacer, pues yo creo que hay que hacerlo interactivo y compartir lo que está ocurriendo en nuestra región. Pues. Sí, pues. Ya, vamos a empezar prontito. Ya, ahora sí. Buenos días a todos, a todas. Mari Compuché. Saludar a toda la gente de Pucón, de la región de la Araucanía, del Gualmapu, de Chile, del mundo, de la gente que nos va a estar escuchando, viéndonos en vivo o viéndonos también después replicado ahí en línea en Facebook. En Instagram también tenemos Unidos por Pucón y YouTube también estamos subiendo los contenidos a nuestro perfil de YouTube. Bueno, hoy día estamos reunidos aquí yo con un tremendo invitado. Pido las excusas del caso del compañero Jorge y compañero Pancho, que no pudieron sumarse, tuvieron ambos dos percances. Así que bueno, yo estaremos aquí dando toda la cara por la plataforma. Y bueno, hoy día quisimos invitar a una persona que sabe mucho, es periodista, es dirigente social también, ha levantado muchos proyectos colectivos. Daniel Sandoval, consejero regional de la Araucanía. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias, Jesús. Saludar a todas, a todos, a todos. Mari Compuché, agradecer la invitación y la oportunidad de esta plataforma política, ¿cierto? Unidos por Pucón, a través de su programa El Pueblo Decide. Lo sigo fin de semana, todos los domingos. Generalmente están ahí compartiendo, vinculándose con la comunidad a pasar del distanciamiento físico. Las redes, ¿cierto?, nos permiten seguir vinculados. Así que agradecidos por la invitación y a disposición para compartir lo que está ocurriendo en torno a la pandemia. Sí, así es, muchas gracias por aceptar este llamado. Bueno, gestión de la pandemia, así titulamos, no sé si le alcanzaron a ver el afiche, que estaba como bien juguetón, se podría decir. Teníamos a dos abuelos arriba con mascarilla y abajo un monocultivo así tremendo, una plantación con algunos pinos aserrados. Y la verdad queríamos hacer también ese contrapunto durante el capítulo de que si efectivamente somos los seres humanos patriarcales, extractivistas, la sociedad esta de hiperconsumo y que necesita, porque somos muchos y muchas, somos quizás también una especie de COVID los seres humanos. ¿Qué piensas tú, Daniel? Mira, Jesús, yo creo que, bueno, efectivamente de la pandemia se derivan muchas subpandemias. Y una de ellas creo yo que hay que partir por nosotros mismos. O sea, efectivamente el ser humano hoy día tiene muchas implicancias en torno a lo que está ocurriendo. O sea, la intervención que tenemos a los ecosistemas, a cómo alteramos todos los tipos de vida, los ríos, los cauces, el bosque nativo, las zonas de sacrificio, la contaminación de las aguas, en los lagos, la contaminación del aire, etcétera, etcétera. También la depredación inmobiliaria, la depredación de la flora y fauna. Bueno, ahí efectivamente hay una pandemia que no es de ahora, sino que ha sido histórica, permanente, donde la forma de habitar el espacio obviamente responde a intereses ajenos al buen vivir, intereses ajenos también a la biodiversidad y a
la conservación y preservación de todas las especies. Y hoy día, bueno, estamos viendo el colapso no solamente con el COVID, sino que también con lo que tú planteas, por ejemplo, y llevémoslo a nuestro territorio, la afectación que están teniendo la araucaria. La araucaria, un árbol milenario, protegido por el Estado, un patrimonio natural inédito en el planeta. Bueno, ahí lo tenemos, ¿cierto? También infectado con una serie de estudios y viendo cómo se puede rescatar y proyectar en el tiempo. Entonces, yo creo que el ser humano tiene que volver a construir un nuevo hombre, una nueva mujer, que permita, obviamente, participar de esta nueva sociedad que va a emerger, o que está emergiendo. Pero todavía creo yo que esta generación tiene mucha deuda, tendrían que venir generaciones nuevas que entiendan esta dinámica de un modelo verde, ¿cierto?, que ponga en el centro al ser humano y al medio ambiente. Así que somos sin duda una pandemia brutal. Chuta, qué buena lectura haces, porque finalmente es como, a ver, si ponemos el centro, salimos del paradigma antropocéntrico, donde ponemos al ser humano en el centro de la vida, y pensamos como en lo ecocéntrico o lo biocéntrico, en la vida ya pensando en todas las otras formas de vida, las otras especies, la flora, la fauna, los elementos, el agua. Por ejemplo, cuando uno habla de recursos naturales, estás hablando de tú desde la visión humana, ¿cierto? Son los recursos míos, pero no son míos, sino que son elementos de la naturaleza que permiten la vida, así como también el fuego de un volcán, o sea, lo que hay allá adentro. Entonces, es interesante que podamos a veces salirnos un poco, mirarlo en perspectiva y ver de dónde está el centro, hacia dónde tenemos que caminar. Efectivamente, somos muchas personas en el planeta. Y por ejemplo, el control de la natalidad, yo creo que es algo que a veces como que, oh, la gente se espanta y no quieren discutirlo, pero creo que, o sea, yo hasta hace poco estaba haciendo fila para hacerme la vasectomía, porque la verdad es que creo que ya con uno o dos basta, es suficiente. Ojalá no tenga más hijos, porque la verdad es que somos muchos, somos muchas personas. Y hay que descomprimir eso y, por ejemplo, ¿qué pasa aquí en Pucón? En Pucón está totalmente colapsado el lago, y el lago, ¿qué es lo que pasa? Que llegan las caquitas de la piscicultura y todo lo que sale de las caquitas también, y los pipís de los seres humanos, de la gente. Entonces, la verdad es que eso ha hecho que el lago esté en una situación que después obviamente viaja y sigue hasta el mar, hasta el océano, y en los océanos tenemos no solamente todo eso, sino que también tenemos mucho plástico, mucha basura dando vuelta. A veces hay lugares que tú te asombras, que parecen playas, que donde tú nadas entre medio del plástico, y ese microplástico que llega también a los peces, y los peces tú después te lo comes, y que comes ese microplástico. Entonces, de verdad es como, yo siento que desde que empezó esto del COVID, yo lamento mucho la gente que ha perdido seres queridos, producto también de esta enfermedad que es real. Ahora, podemos cuestionar y tener toda nuestra apreciación con respecto de por qué aparece, cómo aparece, si es casual y el animal y qué sé yo, o efectivamente aquí hay una organización detrás que decide de cierta forma liberar esto para, uno, puede ser controlar la población, puede ser controlar en términos del miedo, ¿cierto? Sembrar el miedo. Pues habían más de 20 estallidos sucediendo en 2019, de estallidos sociales. Había una lectura geopolítica más atrás con respecto a la lucha entre Estados Unidos y China, lo sabíamos desde antes del COVID. Recuerdan el caso de Huawei, por ejemplo, no sé si era gerente, dueña de Huawei, que fue tomada presa en Estados Unidos, y había un conflicto, una tensión constante, y siempre se hablaba de que las siguientes guerras, después de las guerras mundiales bélicas con armas, iban a ser las guerras químicas, farmacéuticas. Vemos a las farmacias coludidas. Entonces, la verdad es que no sabemos en qué confiar, Daniel. Es difícil, y realmente como que, ¿qué te pasa a ti? Porque en la política ahí se toman las decisiones. Tú eres un ser político, tienes un cargo político, consejero regional. ¿Cómo lo sientes tú ahí cuando de repente se habla en una sola línea ideológica, no se cuestiona, no se habla más allá de eso? Dale. Así, mira, yo creo que efectivamente, con lo que partimos conversando respecto a la subpandemia y la relación del ser humano, efectivamente, hoy día, lamentablemente, a raíz de este
este modelo, ¿cierto? Y esta pandemia neoliberal, ¿cierto? Que pone en el centro a los mercados como algo totalitario, que es el mercado, ¿cierto? El que va a resolver a través de las libertades individuales las problemáticas que tienen las personas, ha demostrado, ¿cierto?, que hoy día uno de los rasgos del modelo precisamente es la desconfianza y no construir sociedades y comunidades. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día, a raíz de también, obviamente, del desprestigio de la actividad política, que ha construido desconfianza porque no representó los anhelos y los sueños de la comunidad, sino más bien le dio la espalda porque fueron cooptadas las élites. Y aquí yo quiero hacer con mayúscula colocarlo, porque hay base militante digna. Lo que pasa es que son las cúpulas, ¿cierto? Sí. Que han sido cooptadas por otros intereses quienes han tomado las decisiones desde un modelo netamente totalitarista y centralizado como el que tenemos en Chile. Entonces, ¿qué ocurre? Que al no tener confianza en el que está al lado, ¿cierto? Porque cada uno rasca con sus uñas sus problemas y no construye comunidad, sumado a todo el diagnóstico que tenemos donde nadie cree, ¿cierto?, en el aparato público, o sea, hay una desconfianza brutal con el Estado, ¿cierto? Y más aún que se vio profundizado con la pandemia. Es decir, aquí estamos en la cuarentena del modelo neoliberal que desnudó todos estos procesos que se venían arrastrando y que reventó el 18 de octubre. Entonces, ¿qué ocurre? Recordemos cuando Margaret Thatcher, por ahí en el año 87, comentó que no existían las sociedades, sino que eran solo individuos, hombres y mujeres. Entonces, claro, si tenemos ese modelo instaurado que se está tratando de construir, ¿cierto?, con el proceso constituyente, vemos hoy día los resultados, donde no se confía en la autoridad, no se confía en las señales. Hoy día vemos cómo, ¿cierto?, lo que tenemos hoy día como resultados e indicadores de la pandemia, no solamente en nuestra región, sino que, bueno, en Chile y en Latinoamérica sobre todo, donde están las sociedades más desiguales, con asimetrías territoriales y económicas, y sobre todo, esto se ha visto incrementado aún más en aquellos gobiernos con rasgos de autoritarismo. Y yo creo que aquí estamos frente a un gobierno que ha tenido rasgos autoritarios en el manejo de la pandemia. Entonces, claro, efectivamente, se levantaron, está afectando lo económico, lo social, lo sanitario, la salud pública. ¿Y por qué lo está afectando hoy día? Porque no tenemos Estado. El Estado que tenemos hoy día está ausente de este proceso. ¿Por qué? Una cosa es administrar y otra cosa es gobernar. Y ahí no me quiero alargar, pero ahí lo quiero conectar con la forma autoritaria de tomar las decisiones respecto a la pandemia, donde no se escuchan a los municipios, no se escuchan a los gremios, no se escuchan a los territorios, no se escucha a la sociedad civil. El colegio médico permanentemente lo ha dicho, deben establecerse e implementarse la mesa social COVID para territorializar el manejo, la estrategia y el control de la pandemia, con las fuerzas vivas que viven en los territorios. Entonces, ahí tenemos el mejor ejemplo cercano, que es el de Pucón, donde los gremios gastronómicos y hoteleros y turísticos, en el mes de octubre del año pasado, le entregaron un petitorio y un pliego y un programa y una propuesta al ministro París, a la subsecretaría del Interior, y al parecer nada de eso se implementó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo centralizado, autoritario, que no escucha, hoy día nos tiene en un desastre tremendo desde el punto de vista del manejo de esta pandemia, donde no solamente es de salud pública, sino que también es social, es cultural, es económica, es multidimensional. Entonces, el Estado, mientras no se haga cargo de eso, bueno, vamos a seguir, yo creo, estando en los rankings, como salió recientemente Jesús, que Chile, de 98 países, está en el número 89 de la gestión y el manejo del COVID. ¿Qué quiere decir? Que eso también demuestra que tenemos un Estado y un gobierno que no invita a la participación en la toma de medidas para que sean desde los territorios, desde las realidades particulares que tenemos, ver de qué manera colaboramos con el gobierno, más allá de qué es lo que pensemos de este gobierno, pero hay que colaborar porque está en juego la vida de las personas. Y eso es lo que algunos no han querido asimilar. Sí.
Es una discusión difícil, la verdad, que a veces encuentro que es como chocar contra una muralla. Ya te encuentras con este autoritarismo de cómo se maneja la pandemia, a veces los municipios medio cerrados, o bajando el moño frente al centralismo. Pasa lo que sucede aquí en Pucón y finalmente tú te das cuenta que de repente quizás los lugares de contagio no son en las playas, a veces son en los carretes que se arman y a veces el toque de queda como medida también ha sido un problema porque llevamos mucho tiempo en eso y también se desobedece bastante aquí en Pucón. Eh, entonces, es interesante, yo encuentro, Daniel, como las oportunidades que se pueden gatillar producto de todo esto y de este sacrificio, sin duda, que significa para la sociedad, porque a mucha gente la dejan mal, pierden a sus seres queridos y eso es real, así como también hay gente que se contagia y no lo sabe y lo puede estar portando, o se contagia y no le pasa nada, que son muchos casos también, yo he sabido desde niños chicos hasta mujer embarazada, amistades, gente con quien yo trabajo se ha contagiado, así como también hay personas que han fallecido. La mayoría en sus casos son gente que estaba débil por otras cosas, por un tema de salud, pues tenían otras enfermedades asociadas y que finalmente esto los debilitó y los sepultó. Ahora, igual es como a mí me pasa, por ejemplo, aquí en Pucón y en los territorios, cuando tú hablas de la mesa, de conformar una mesa como social, territorial, y esas particularidades que existen, por ejemplo, aquí, la medicina, pero basada en el alimento o en las plantas, en la Claro, web. claro. Es real, y no solamente se necesita ser mapuche para poder practicarlo, obviamente en la sabiduría mapuche hay el conocimiento sobre qué hay detrás de cada planta, pero esas plantas te pueden a ti hacer elevar tu sistema inmunológico y frente a cualquier virus, no solamente sino que la influenza, un resfrío, tu cuerpo puede combatirlo. Y de eso de repente no hay, como que se busca ir a reparar cuando ya la gente está contagiada. Pero ¿qué pasa con la parte previa del autocuidado también y el cuidado en colectivo? Ya, porque usar la mascarilla todo el día obviamente es como aspirar monóxido de carbono, se podría decir, Así y es súper nocivo también para la gente. Entonces, como que a mí me pasa que como que no hay espacio de debate ideológico, pero obviamente es difícil porque yo creo que es como generacionalmente no lo habíamos vivido nunca, entonces también no hay que echarle toda la culpa a quienes han tomado las decisiones porque efectivamente es un tema difícil y complicado, pero igual creo que abriendo los espacios como esta propuesta de la mesa territorial que tú planteas, es lógico. Es lógico, así como la mesa a nivel nacional, y tener esa mesa de discusión de no solamente esté en la sociedad que piensa en términos de ciencia, de cómo resolver este tema, sino que también, por ejemplo, otras aristas que a veces son negadas dentro del sistema de la salud. Por ejemplo, la salud se piensa desde el medicamento en pastilla, y no se habla a veces del autocuidado, la prevención en base a la alimentación, en base también a cómo nos relacionamos, porque obviamente, por ejemplo, los más hippies dirán, no sé si hay escuchado, Daniel, como lo de vibrar alto, ¿cierto? Que habla como de las frecuencias, la parte ya, si exploramos desde la metafísica, desde otras lógicas, cómo entendemos esto, elevar el sistema inmunológico, o ya otras formas de ver en la pandemia como la inmunidad de rebaño, que Mañalich fue súper criticado en su momento porque no lo manejó bien, pero la inmunidad de rebaño igual tiene cierta lógica, tiene cierto sentido, y tiene dos formas de expresión, que una sería vacunar a todo el mundo, que no es algo que a mí me guste mucho la idea, no me parece mucho, eh, y la otra es que la gente se vaya contagiando, los sanos se contagien y retornen el virus al sistema más debilitado. Eso es cuando él hablaba de que fuera buena persona, pero quizás se equivocaba en la forma, pero había una lógica detrás que él estaba queriendo plantear. Y creo que también hay que saber leer y no juzgar unas formas diferentes de entender o de poder explicarse o de dar discusión con respecto a este tema de la pandemia, porque estamos muy cerrados. El que plantea algo diferente, al tiro los leones. es, así Porque, por es. ejemplo, aquí se planteaba, Daniel, que en el momento de cuando se gatilló la pandemia querían cerrar los parques. Ya. ¿Qué conflicto hay en los parques? Quizás los espacios de uso común, por ejemplo, los baños, la gente que trabaja, pero fue como, no, hay que cerrar los parques, y los parques la gente, los que viven más encerrados, los que viven en pocos metros cuadrados, o sea, el único espacio o espacios públicos, los parques, de poder ir a respirar, de poder eso, o sea, eso también es sanador, como recorrer un bosque, recorrer la naturaleza, entonces caminar, ¿cierto? Mantenerse en ejercicio. Eh, Creo que hay muchas cosas todavía que mirar y hay que aprovechar de ver cómo esto se va girando.
lo ideológico también, porque la pandemia, ¿cómo la terminamos? ¿Cómo acabamos con la pandemia? Sí, Daniel. mira Jesús, yo creo que tú diste el clavo en el punto de la salud preventiva, la salud comunitaria o la salud que está próxima al territorio, que es la salud primaria, los CEFAM, los consultorios, que son dispositivos de salud que están en los barrios. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día esos dispositivos de salud son municipales y sucede que con esta pandemia y con esta crisis, obviamente quienes han sido duramente afectados desde el punto de vista presupuestario son los municipios, porque han tenido que cubrir demandas múltiples, ¿cierto? Y sobre todo también todas las implicancias del COVID desde el punto de vista alimentario, sanitario, social, de control, de cordones sanitarios y sobre todo lo alimentario. Y obviamente ellos dejaron de percibir ingresos de permisos, de patentes, un sinnúmero de permisos que han sido prorrogados, Sí, ¿cierto? Y sí. que no se están pagando por la crisis. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Efectivamente, ahí ha faltado, y volvemos al modelo neoliberal, porque, y lo seguimos conectando con ello, porque el modelo neoliberal precisamente niega la actividad política y se la deja a los técnicos. Sí. Entonces la técnica dice, mire, ¿para qué queremos política si con los técnicos resolvemos los temas? ¿Y qué sucede quienes nos están acompañando a través del conversatorio? Cuando digo política, no estoy hablando de lo partidario e institucional. Cuando hablo de política es construir comunidad donde la política no es exclusiva de los políticos, nos pertenece a todos. Les pertenece a usted, a la señora del bar, a todos, a los gremios, a las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, Jesús, en el tema preventivo de la salud preventiva? Lo que ocurre es que aquí no se han escuchado las voces porque no se ha querido abrir a otro tipo de gobernanza del territorio. ¿Para dónde voy? Aquí debería existir una estrategia comunitaria de combate al COVID, desde los barrios, desde los liderazgos vecinales, comunitarios, porque ellos conocen quiénes son el que vive solo, él conoce el adulto mayor que tiene, por ejemplo, una enfermedad base, conoce quién está con empleo o sin empleo, y cómo esa comunidad se vincula y trabaja con su CESFAM o con su consultorio para la prevención. Y no solamente desde la medicina tradicional, sino que se puede abrir a un sinnúmero de disciplinas alternativas o como se puedan llamar. El punto está en que, como esto es multidimensional, hoy día hay algunas personas que el COVID a lo mejor nunca les va a llegar, pero sí están sufriendo otros problemas. Salud mental, Sí. ¿cierto? Obesidad, Obesidad. estrés. Desnutrición también. Claro, entonces, cuando tú mencionas, claro, efectivamente, nosotros no somos un sistema de salud preventivo, somos reactivos. Por eso Sí. es que está, obviamente, saturado, ¿cierto?, los centros hospitalarios desde el punto de vista de los hospitales regionales y también la prestación del servicio médico privatizado, ¿cierto?, donde hoy día al final el Estado, ¿cierto?, no está garantizando ese acceso debido a la salud, porque, ojo, a raíz del COVID, hay muchas enfermedades y pacientes que están esperando ser operados o atendidos y no lo son porque está todo con el COVID. Claro. Entonces, esto desnudó completamente nuestro modelo privatizante de salud, ¿cierto? Donde prácticamente el COVID concentró todo y está todo paralizado. Efectivamente no estábamos preparados, por así decirlo, pero desnudó el modelo. Ahora, ¿cuáles son los países que han tenido una mejor estrategia de combate y de control del COVID? Claro, han sido esos países desarrollados, con estados descentralizados, con estados federados, donde le entrega el poder decisional a sus territorios, pero también con autoridades que abren la gobernanza a la sociedad civil para construir una estrategia en conjunto. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo, obviamente, ellos privilegiaron la salud. Hubo un equilibrio también con el tema económico, porque el tema económico también devela los trabajos precarizados, la desigualdad, el que trabaja con el día a día, el que no tiene contrato, el que no tiene garantías sociales, el artesano, ¿cierto? El comerciante ambulante, el trabajador de la locomoción pública mayor, en fin,
desnudó un sistema perverso y hoy día se requiere, obviamente, nuevos tipos de gobernanza como lo demostraron los países que han tenido un mejor control de la pandemia. Hicieron cierres fronterizos, Claro. confinamiento efectivo. Hoy día acá se hacen planes, ¿cierto?, de cuarentena y de confinamiento sin control y sin fiscalización. Lo decía el dirigente del gremio hotelero y gastronómico de Pucón. Es impresionante la cantidad de gente que llegó acá. O sea, Mm. incluso lo decía, más que, que el periodo estival anterior sin COVID. Ujú, sí. Entonces, es brutal lo Ah, que está aconteciendo y también eso devela de que aquí no me importa el otro, yo tengo mis vacaciones, yo voy, yo salgo y me preocupo de mi individualidad sin entender que hay un otro semejante al lado que me puede contagiar o yo lo puedo contagiar a él, seguir elevando los indicadores y seguir profundizando, ¿cierto? Este estallido económico, social y alimentario que se viene. Yo creo que en marzo acá vamos a estar en un escenario bastante complejo si el Estado no se mete la mano al bolsillo, porque hasta el momento han sido los trabajadores, las pymes, mi pymes y la microeconomía la que está sosteniendo, entre comillas, ¿cierto? Este estallido. Si no, bueno, y quiere decir del 10% que de claro, alguna manera ha mitigado un poco el problema, pero es plata de los siento que, trabajadores. claro, el Estado está ausente. El Mm, Estado está ausente y ese es el mejor reflejo del modelo construido en Chile durante estos últimos 40 años. mm. Sí, es verdad. Ahora, ausente 100%, no podemos decir que ha sido tan así, pero yo te entiendo tu crítica, porque yo la comparto, pero por ejemplo, igual han habido cierto tipo de apoyos como el ingreso familiar de emergencia, y hay otros que no me recuerdo los nombres que tú puedes postular, pues, bono por hijo, pero son miserables algunos en términos de cantidad de plata. Es mucho más plata la que podéis sacar con el 10% y el que nunca ha cotizado no le llega nada, porque así es finalmente. Entonces, bueno, yo voy a empezar a leer algunos mensajes del Facebook, invitamos a la ¿Sí? gente, los estimulamos a que comenten, a que nos hagan preguntas para Daniel. Daniel es consejero regional por la Araucanía. Eh, y entonces, bueno, estamos hablando de la gestión de la pandemia, sí, del COVID, como alguna vez dijo Mañalich. Eh, a ver, vamos a leer algunas preguntas, comentarios. Teresa Poblete, la saludamos, dice, ¿cómo se pueden construir las confianzas en este momento político? Compañero Vicente Painel Pilquil dice, el FREPS acercará la solución a los territorios. Candidato a gobernador por la región. Le mandamos un saludo a Vicente. A ver, creo que tengo más comentarios por aquí. Claro, están, que lo pegué en tantas partes que me llegan separados los comentarios. Ah, muy de acuerdo con lo planteado, plantea Olga. No sé en qué momento lo, a ver si hacia el final. Le mandamos un saludo también a Olga Toro de Pucón. Bueno, ha sido todo un tema, Daniel, esto de la pandemia. Eh, yo, por ejemplo, y yo creo que la realidad de muchas casas, de muchas familias, el tema de la educación, de los hijos, de la hija, del acceso a Internet para los que necesitan conectarse, eh, de también, como por ejemplo tú adelantaste hace un rato, la salud mental, no solamente de los adultos, sino también de Pichiqueche, ¿cierto? De los niños, de las niñas, de los jóvenes, que necesitan por sobre todo el encuentro social para nutrirse, para crecer, imitar a otros. eh, o sea, nos vamos a terminar todos odiando en cada hogar, o amando más, ¿cierto? O sea, porque se vuelve la vida muy intensa. Eh, Se vuelve la vida muy intensa y queremos salir de esto. Entonces, ¿qué piensas tú? Quiero como elevarlo hacia, o mira, llevar la conversación, Daniel, hacia abril y hacia noviembre, me parece que es la fecha, que son fechas políticas, de elecciones Sí, políticas sí. importantes, y en cómo esto de la pandemia, por ejemplo, podría agarrar un vuelo diferente, un camino diferente, dependiendo de quién sea elegido, tanto en los territorios, en los municipios, para la convención constitucional, como también después me gustaría que habláramos la pandemia como tal, o cualquier enfermedad, cualquier catástrofe, estado de excepción, todas esas cosas están escritas en la constitución.
no están detalladas, ¿cierto? Pero están de cierta forma declaradas como qué pasa si sucede esto, la Constitución ofrece este camino, por ejemplo. Y podría ofrecer lo que tú decías, planteadas delante, asambleas territoriales al tiro, municipales, todos trabajando en conjunto, ¿cierto? Para como un momento de catástrofe. Entonces, ¿qué piensas tú con respecto a estas fechas? ¿Hacia dónde tienes tus fichas tiradas y por dónde tú estás trabajando ahí hacia Sí, abril y hacia noviembre? sí, mira, yo creo que acá efectivamente hay que ir eh, transformando, ¿cierto?, el modelo educativo, político, social, a raíz de estos procesos que se abrieron eh, y que sobre todo vienen desde abajo, vienen desde una contención social histórica, desde el punto de vista de las desconfianzas que hablábamos al inicio. O sea, cómo construir esa confianza va a ser un desafío tremendo, tremendo para quienes están asumiendo estos desafíos de la democracia electoral, que es fundamental. Hoy día vemos que quienes están en las tomas de decisiones territoriales, regionales y nacionales se sometieron en su momento a la democracia electoral, recibieron un mandato y hoy día están administrando, ¿cierto?, el sistema. Entonces, es clave saber por quién elegir, qué es lo que representa, en qué pacto va y también cuál es el programa, es decir, no solamente votar por el tradicional clientelismo que nos tiene acostumbrado sobre todo la derecha y algunos personeros también, por qué no decirlo, de otros sectores, que mantienen el control del poder a través del asistencialismo, el clientelismo y sobre todo un paternalismo donde pareciera ser que si no pasa los procesos por el actor político no hubieran soluciones cuando el principal actor político es la base social y el territorio. Entonces, en ese proceso que viene en abril es fundamental, porque desde el espacio en el que estoy, como Consejo Regional, yo creo que hace falta mayor audacia, no seguir administrando lo que tenemos y presionar al nivel central desde el punto de vista de una fuerza política en alianza con las organizaciones que hoy día están reclamando una salud preventiva y también un mejor manejo de la pandemia desde el punto de vista, como tú le decías, muchas veces se ha demonizado los restaurantes, se ha demonizado ¿cierto? A las MIPYMES y pymes versus la apertura de los malls, la apertura Claro, de las grandes cadenas y transnacionales, sí. ¿cierto? Versus quienes sostienen la economía, que, son que es la microeconomía. Entonces, abril, ¿cómo nos estamos preparando para abril y noviembre? Yo creo que es fundamental la pedagogía cívica. Nosotros apostamos a un gobierno comunal y regional territorializante, es decir, que conceda y transfiera el poder decisional y genere grados de autonomía con facultades, con competencias y atribuciones para los poderes locales, los municipios y también para los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, para que podamos, a lo mejor, todo esto es una proyección en el sentido de que mientras nosotros transferimos poder, las decisiones van a estar más apegadas al territorio y van a tener mayor foco para la elaboración, diseño y implementación de políticas públicas pertinentes. Entonces, imagínate una gobernanza con los gremios, con las comunidades mapuche, con las juntas de vecinos. O sea, estaría hoy día Pucón definiendo su propio programa, ¿cierto? O la cuenca del lago Villarrica con el Tolten estarían definiendo como macro territorio una política de contención, combate y prevención del COVID con su propia realidad económica, social y cultural respecto al tema. Entonces, es fundamental lo de abril. Buenos concejales y concejalas, buenos alcaldes y alcaldesas, un gobernador regional que por primera vez lo vamos a elegir y que abre un proceso, ¿por qué no decirlo?, autonómico, no desde el momento en que sea electo, sino que de ahí para adelante seguir empujando el cerco para que, por ejemplo, los consejos regionales se transformen en verdaderos parlamentos en el Claro. futuro, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Argentina, por ejemplo, que avanzó con la legislación respecto al aborto, también tiene estados federales donde también tienen normativas y ahí tienen que conversar. El nivel central tiene que conversar y negociar con el territorio y la región, cosa que en Chile no ocurre. Entonces, claro, seguimos con esta subordinación histórica que nos ha mantenido en un permanente fracaso. Estamos siempre desde la opinología, siendo comentaristas de nuestra realidad,
y lo vamos a seguir siendo porque no tenemos cómo hacernos cargo de nuestro propio destino. Entonces, lo de abril es fundamental, el poder local en los territorios, exigir programas a los candidatos y candidatas, y bueno, qué decir del proceso constituyente. Yo creo que acá también hay un tremendo desafío. Lamentablemente estamos en una pandemia donde las prácticas, desde el punto de vista de acercar los programas a la ciudadanía, están casi centradas en las plataformas virtuales. Pero hay un desafío que tiene que ver con la construcción del poder constituyente y de un proceso constituyente sobre el poder constituido, porque acá efectivamente hay una amplia gama de candidaturas, independientes, militantes, convencionales, escaños reservados, en fin. Pero lo importante es ver el programa que va a defender ese constituyente. Hay que ver también en la lista y el sector al cual representa. Aquí hay muchos camuflados que van, que votaron por rechazo y van a la constituyente en nuestra región. Ojo, y que van a defender un programa que lo deben transparentar. O sea, aquí no basta con mirar una cara, recibir una cajita de alimentos o votar por un apellido. Entonces, acá hay que ver bien el programa, qué es lo que representa, qué es lo que va a defender. Y ojo, claro. atento al populismo, porque el constituyente lo que va a hacer, va a ir a negociar, va a ir a conversar, va a ir a dialogar para buscar acuerdos Claro. con otros. Entonces lo que él va a plasmar en esta campaña no tiene ninguna facultad para llevarlo solo adelante, sino que es una conversación. Entonces en esa conversación de una hoja en blanco, tú no sabes qué es lo que va a resultar de eso. Tenemos que tener clara el mapa y la configuración de esta convención, con 155 constituyentes, vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, ojo con los cantos de sirena, de que aquí todo se va a resolver con la Constitución y que los candidatos tienen la varita mágica y que son iluminados respecto a lo que va a resolver esa convención. Aquí va a haber un pacto, y el pacto, obviamente, tú ganas, pierdes, cedes y entregas, quitas y das. Entonces, en ese proceso es fundamental que esta democracia representativa se entierre de una vez por todas y demos paso a esa democracia participativa donde los constituyentes tengan desde los territorios, desde los cabildos, desde las asambleas, desde los colectivos, desde las agrupaciones, un control y un seguimiento fuerte desde el punto de vista de lo que va a acordar y negociar en esa convención. De lo contrario, vamos a tener una expresión más del Parlamento, van a aparecer los maletines negros, van a... y obviamente que aquí, ojo, obviamente acá hay muchos intereses intelectuales, académicos, medioambientales, empresariales, valóricos, etcétera, etcétera, etcétera. Los intereses de los partidos, los intereses de la ciudadanía, del mercado, del empresariado. Entonces, va a ser una caja que va a requerir, ojo, que va a requerir en el buen sentido de la palabra, porque algunos lo interpretaron mal, cuando se habló de rodear la convención, tiene que ver con el activismo, la colaboración, la formación y la pedagogía para que el 11 de abril, y también lo que va a ocurrir en noviembre desde el punto de vista del nuevo Parlamento y del nuevo gobierno a través de un nuevo presidente o presidenta, podamos acompañar y ejercer una representación popular y soberana respecto a los resultados de esa convención. Qué claro, Daniel Sandoval, estamos conversando con Core, periodista, dirigente y tremendo analítico de, de la pandemia, de lo que ha pasado, del modelo. Muy agradecido de tu análisis, ¿cierto? Y de las tesis que levanta. Voy a leer algunos comentarios, me gustaría también darte algunas de mis opiniones con respecto a lo que estabas comentando. Chris Vela nos dice, el 10%, me imagino que se refiere al de las pensiones, de acuerdo a algunos pensadores, se está usando para financiar la pandemia. Gabriela Tocci Croce, Reginato, le mandamos un saludo, dice, acabo de leer cómo ha manejado el COVID en Australia de manera muy exitosa. Eso me hizo pensar que en Chile está en un estado de abandono en este sentido. ¿Qué podemos hacer si la ciudadanía está a la deriva con un gobierno inepto? Bueno, Daniel dio algunas ideas con respecto a la organización territorial, lo importante de que esto cambie, de que probablemente el reglamento de la convención todavía no está escrito. Entonces,
no están todas las cartas tiradas y es sumamente importante que esto que a veces se eleva como en un algo que no sabemos cómo va a suceder, que es la participación como gran título, ¿cómo va a suceder? Y yo creo que finalmente los políticos, la política en sí, las cúpulas, no se han dado todavía por notificado de que esto ya se acabó el modelo un poquito, ya el derrumbe ya es real, entonces estamos viendo de a poquito cómo se va yendo todo eso y cómo Piñera, cuando se vaya, se va a llevar muchas cosas. Se lleva la constitución de Guzmán, de Pinochet, y muchas otras prácticas que obviamente van a producir que en Chile va a haber mucho movimiento telúrico, no terremoto, espero que no, pero sí en esta área, en la área social, política, cívica, de cómo nos organizamos, de cuáles son las normas, hacia dónde se va a mover la ética, hacia dónde se va a mover la moral, cómo vamos a dialogar si finalmente hay mucha disidencia, hay mucha gente que piensa diferente, y sobre todo en las provincias. Yo de repente me asombro, si leo páginas de Facebook de Ponte tú Villarrica y digo, wow, wow. O aquí mismo Pucón, wow. O sea, hay gente que piensa todavía como en la época del cuaternario, ¿sí? Una cuestión mal. Desde el tema de la diversidad de género, por ejemplo, que todavía hay gente que cree que hay que combatirlo con al estilo exorcista, o con medicamento, o que es algo malo de la sociedad. Y hay gente, obviamente hay gente muy avanzada, con un pensamiento mucho más evolucionado en ese sentido, que discrimina menos, que acepta que somos todos diversos, diferentes, y ver cómo se va a reconfigurar esto. Voy a seguir leyendo algunos mensajes. Sí. Gabriela también dice, ¿qué podemos hacer ahora como ciudadanos si el gobierno no ayuda? ¿Empeora el tema de la pandemia? Claro que empeora. Lo hace más complejo. Vamos a ver cómo se va a dar este año, a partir sobre todo de marzo. Solo un comentario, dice Cristina, en los sectores rurales han sido súper afectados por no tener internet y sobre todo los que no tienen su RCSH, el Registro Social de Hogares, actualizado para postular los bonos. Yo intenté meterme al Registro Social de Hogares, estoy amarrado en otro domicilio con mi papá, y la verdad es que no me he podido sacar del sistema. El sistema está súper complicado, no es fácil, te piden subir un montón de cosas, responder un montón de cosas. De verdad te la hace muy difícil como para poder a veces acceder a eh, ciertos beneficios que puede estar otorgando el Estado, que puede estar redistribuyendo. Invitamos a la gente a comentar si quieren hacer alguna pregunta a Daniel. Bueno, yo creo que, mira, lo que te quería comentar, lo comenté un poco en los comentarios de Facebook. Tema de la participación de los políticos, estos que nos han dado todavía por notificado y efectivo. Si nos quedamos, por ejemplo, en el estallido social, por ejemplo, Daniel, me imagino que en Temuco y a todos los lugares que fuiste, pero era muy rico sentir esa sensación de alegría y de que algo que nos falta como seres humanos, que es ese espacio de encuentro, ese espacio de intercambio, y que también que es de esperanza, porque sabemos, ya nadie nos tiene que venir a contar de que muchas cosas están mal. Muchas cosas están mal, desde la salud, la educación, la vivienda, hay mucha impunidad. O sea, la verdad es que fue muy justificado cuando estalló todo. Fue muy justificado porque de verdad es como ya basta. Y la cuestión siguió. Por ejemplo, en términos de lo que es la seguridad, se volvió represión, y aquí en el Gualmapu nosotros lo vemos desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Esto de la persecución, lo militarizado, del conflicto producto de las grandes empresas con los monocultivos, las comunidades mapuche, así también los cultivos, los salmoneros hacia el sur. O sea, de verdad, como la forma en que estamos llevando, la forma en que el Estado chileno se ha abierto hacia el mercado internacional también, o de los grandes poderes chilenos, es que de verdad estamos destruyendo las formas de hacer sociedad, y finalmente los medios de comunicación, que tampoco podemos confiar en ellos, aquellos que son masivos, también desinforman, buscan todas las estrategias para poder seguir con el poder, seguir avanzando y no perder ese privilegio. Estaba hablando de la élite que controla estos medios de comunicación, porque efectivamente ellos ven que están por perder. La Cecilia Morel, primera dama de Chile, dijo en su momento, vamos a tener que empezar a ceder privilegios. O sea, él ha sido la más honesta de todo. Entonces, y
¿Cómo hacemos eso, Daniel? ¿Cómo se va a transformar Chile en un momento en que quizá las clases sociales se vayan desdibujando, de que haya ya no, se supere el analfabetismo en algunos lugares, eh, y haya más oportunidades para todos y para todas? O sea, ¿eso es real? ¿Tú ves posible? Porque yo lo que, y para terminar, Daniel, yo lo único como mi deseo, y yo lo vi no solamente en mí, sino incluso también en mi hija que tiene 7 años, cuando estábamos en la calle, decía, ojalá que muchas cosas cambien. Ella, por ejemplo, es muy defensora de los animales y dibujó puros animales con pancartas, porque ella también sabe que los animales también son amenazados por la forma que tenemos de hacer sociedad. Entonces, ¿tú qué piensas con esto que se abre, se fisura la historia chilena? Y es el momento de meterle todas las ideas, todos los proyectos, todas las formas más amplias de poder construir esa nueva sociedad que deseamos. Mira, son varias aristas que se cruzan, pero este viaje en el cual estábamos, por así decirlo, transitando al mundo del paraíso a través del consumo. Ese era el sueño. A través del consumo nosotros vamos a poder llegar a un paraíso, a un estado de bienestar, de Claro. felicidad, que en el fondo es el fin que busca toda la comunidad, la felicidad. Ahora la felicidad no se mide por lo que tiene, sino por lo que somos. Y hoy día por eso es que estamos viviendo una serie de trastornos mentales, suicidios, femicidios. La gente hoy día no escucha, ¿cierto? No es capaz de entender un proceso de diálogo, sino que siempre se está negando al otro. ¿Cómo vamos a construir comunidad si no entendemos que el otro también es un legítimo? Entonces ahí hay un principal triunfo del modelo neoliberal. Y para enterrar el modelo neoliberal desde lo teórico y desde lo práctico, porque desde lo teórico tenemos mucho aún que hacer, desde lo práctico se está cayendo, ¿ya? Se está cayendo con algunos atisbos que estamos viendo de construcción de comunidad. Es decir, el estallido social nos invitó a mirarnos por primera vez, a lo mejor a escucharnos, a apagar el televisor, a apagar los matinales, ver otras formas de autoeducarnos que no tenga que ver con la estructura tradicional centralista del Ministerio de Educación, que prácticamente lo que evacúa o lo que busca es sacar empleados y no emprendedores o no seres pensantes y conscientes y críticos, ¿cierto? Sino que ciudadanos o profesionales y técnicos ad hoc al modelo. Entonces, hay un cúmulo de situaciones. Ahora, desde lo práctico, para enterrar el modelo neoliberal, esto no va a ser con la Constitución solamente. No. La Constitución va a marcar un hito. marco legal, valga la redundancia. Un marco, claro. Claro, pero recordemos que el artículo 1 de la Constitución actual, fraudulenta, engañosa, de Pinochet Lagos, ¿cierto? Habla de que es deber del Estado tener en el centro a la persona y garantizar el bien común. Eso lo dice el artículo 1 de la actual Constitución. ¡Qué maravilloso, hermoso! ¿Cierto? Suena lindo, ¿cierto? Suena lindo, claro. Y a lo mejor podemos llenar de poesía la nueva Constitución. Pero si no tenemos una nueva sociedad preparada, si no tenemos un nuevo actor social, un nuevo sujeto, un nuevo tipo de habitante del territorio, podemos tener la mejor Constitución, ¿cierto? Y eso no va a cambiar el proceso que va a decantar fácilmente de aquí a los 10, 12 años más. No va a ser solamente con la Constitución, porque tenemos que también ir reestructurando, descolonizando y construyendo un nuevo tipo de Estado, donde el Estado no solamente es el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, son los gobiernos regionales, son los municipios, y también es la sociedad civil organizada, que también requiere de instrumentos y de facultades para que no solamente sea decorativa e informativa, sino que también sea vinculante y decisional. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos que construir también, y aquí está el principal problema, porque el ego, la competencia, el individualismo, que está incrustado no solamente en los partidos políticos, sino que muchas veces también en el movimiento social. Sí. Es importantísimo tratar de entender que la nueva forma de hacer política y el nuevo Estado que necesitamos para las futuras generaciones tiene que ver con la unidad política y social que todavía no hemos logrado alcanzar. Y cuando tengamos la unidad político-social
que nos separaron durante 40 años, nos separaron. No, los políticos acá, nosotros estamos acá. No, señores, este debería ser un solo puño. El mundo social y el mundo político consciente, transformador, debería ser un solo puño para ir derribando este modelo, ¿cierto? Que nos tiene precarizados, nos tiene en el abandono, como muy bien todos los gremios, alcaldes, también el colegio médico y un sinnúmero de organizaciones y de actores sociales le han dicho en reiteradas ocasiones al gobierno de Piñera, a la moneda, a su ministro, escúchennos, acojan nuestras propuestas, veamos cómo trabajamos colaborativamente y vemos obviamente una mano autoritaria, ¿cierto?, que hoy día nos tiene en los peores rankings del manejo de la pandemia. Unidad político-social para el futuro, de lo contrario vamos a seguir con este modelo y con una gobernanza autoritaria, economicista y no comunitarista como la que necesitamos para la nueva sociedad que está emergiendo y que obviamente tenemos para mucho, mucho trabajo desde el punto de vista de seguir construyendo poder constituyente, porque en algún momento vamos a tener que decantar efectivamente en un pacto social que nazca desde los territorios y no desde el nivel central, como hoy día está concebida la convención con 2/3. Imagínense, en la Araucanía solamente vamos a elegir 6 convencionales en Cautín y 3 en Mayeco, y la mayoría de ellos van a ser de Temuco. ¿Dónde está Lonquimay? ¿Dónde está Curarrehue? ¿Dónde está Reigolil? ¿Dónde está la isla Yepo? ¿Dónde van a estar ellos representados? 155 personas, y la mayoría van a ser de la elite. Entonces, no sé, no quiero ser pesimista, pero yo creo que acá hay que seguir acompañando los procesos para ir entendiendo que el estallido social no ha culminado, la pandemia lo ha controlado un poco, pero como muy bien decías tú, Jesús, yo creo que la gente sigue encontrándose, sigue conversando a pesar de la distancia, lo hacemos a través de las plataformas, lo hacemos a través de la tecnología. Era una primavera de Chile esplendorosa, tremenda, recordemos cómo surgían los cabildos, las reuniones, pero por todos lados. Sí, Impresionante cómo Chile se estaba encontrando, conversando y compartiendo que teníamos los mismos problemas más allá de nuestras condiciones económicas, sociales y culturales. Así que yo creo, Jesús, que la invitación es eso, a construir nuevas formas de hacer política para un nuevo tipo de Estado, para una nueva sociedad, pero sí necesitamos construir puentes para la unidad político-social, de lo contrario seguirá la elite y el poder económico controlando, ¿cierto?, nuestros destinos, sin contar con los territorios que también tienen una expresión libre y soberana que merece ser atendida. Eso, qué grande, Daniel. Rodrigo Kowasi dice, saludos, Daniel, tremendo trabajo que haces. Te manda saludos por el Pelado Facebook. Rodrigo, tremendo gestor cultural. Sí, pues, saludos Bueno, a ahí hay un Rodrigo. tema, Jesús, ahí hay un tema, el mundo del arte y la cultura, otros también que están absolutamente abandonados de la mano del Estado. O sea, el diagnóstico se repite, el Estado está ausente. Dímelo a mí, yo que yo me dedico al arte y de manera independiente, es muy difícil sobrevivir, estáis sobreviviendo todo el rato y tratar de levantar proyectos es difícil y a veces son sumamente leoninos para poder entregarte recursos. No, está complicado y espero que, yo también espero como artista que eso se redibuje, no solamente, o sea, no solamente para los que son profesionales o tienen un oficio de durante años, sino también los artesanos, los que tienen oficios muy antiguos que merecen ser revalorizados y elevados, ¿cierto?, en su capacidad y en su expresión. Tú fuiste súper claro, dijiste que lo importante de la alianza social política, y claro, decía, hay que dejar de lado la élite, y que la élite también es empresarial, ¿cierto? Tiene su expresión empresarial o de la aristocracia, como los Larraínes, y acá, por ejemplo, en Pucón también hay apellidos que suenan desde hace mucho tiempo y siguen teniendo espacios, ¿cierto? Los Becker, los Walker, ¿cierto? Y así muchos que tienen relación y son los que pasan finalmente los maletines negros que dices tú. Entonces, es sumamente importante que en abril, en todas las elecciones que se vengan adelante y en todo, y que podamos estimular esos procesos y que quienes quieran, sumamente dispuestos a de que, permeado por la gente, siempre, en todas las decisiones, y al mismo tiempo el derecho de la gente de ejercer ese derecho de que todo sea transparentado desde los municipios a nivel nacional, también en los gobiernos. Entonces, ¿cómo sacamos a la élite?
cómo sacamos a decisión, va a ser decisión tuya, en tu voto, no tuyo, o sea, tú, Daniel, yo también, y toda la gente que nos está todo, escuchando, en los votos todo. que podamos hacer, cuando vayamos a las urnas y con convicción votemos por una persona que esté dispuesta a hacer esas transformaciones. Yo, Daniel, estamos cerrando el programa, estamos llegando ya a la hora. Muy agradecido. Si podés como hacer algunos, puedes comentar en cuanto a tu rol de consejero regional, cómo se te vienen las próximas fechas para nosotros poder estar atentos o a ver seguir tus redes, comentarle eso a la gente, lo que quieras comentar con respecto a ese trabajo, cómo pudo todo eso. Sí, no, bueno, se escucha bien Jesús, porque como de repente Sí, parece que sí, perdón, se escucha bien. sí, yo pensé que No, se había pasado. no, mira, yo, bueno, agradecer obviamente la invitación a quienes nos acompañaron un domingo en la mañana, ¿cierto? Con toda la adversidad que tenemos y también desde el punto de vista de conectividad digital. Aquí también hay una desigualdad, no todos tienen acceso a Sí, Internet, que debería también plasmarse como un derecho también de la convivencia digital, ¿cierto? Ahí hay una brecha tremenda. Y bueno, desde el Consejo Regional, eh, dentro de esta crisis, hemos también tratado de hacer un esfuerzo desde el punto de vista de que tenemos una comisión especial COVID que busca incidir en los programas, en los presupuestos, en inversión. Ahí hemos puesto de los 125.000 millones que tuvimos como presupuesto en el año 2020, 30.000 millones han sido destinados a esta crisis, a esta pandemia, ya sea con transferencia de recursos a los municipios, con 10.000 millones de pesos a repartir en las 32 comunas, en 2 cuotas. Hemos transferido también recursos al Servicio de Salud Araucanía Sur, Araucanía Norte, para la primera línea de salud, equipamiento, infraestructura, insumos, etcétera, etcétera. También hemos transferido recursos al Senama para que se atienda desde el punto de vista alimentario y kinésico a los adultos mayores, y hemos ido transformando también algunos concursos para organizaciones para que el foco del destino de esos proyectos también esté vinculado a la pandemia, a la salud mental, a la rehabilitación, etcétera, etcétera, a lo alimentario, a lo social. No son muchas las facultades que tenemos, pero sí hemos transferido esos recursos. Y bueno, se nos viene una semana intensa desde el punto de vista de sesiones también que tenemos en comisiones, de pleno. También yo creo que podemos hacer mucho más ahí en el sentido de atender a los MIPYMES y pymes que están en una crisis y en un ahogo ya prácticamente con los últimos estertores, por así decirlo, de la resistencia económica de quienes generan empleo, ¿cierto? Quienes generan movimiento económico que no es el gran empresariado, sino que es el local, el mini market, el restaurante, ¿cierto? El gimnasio, etcétera, etcétera, el emprendedor que genera un cupo de empleo u otro, ¿cierto? El mesero, el que incluso acomoda un vehículo, recoge algo de una actividad económica que hoy día prácticamente está teniendo un nulo apoyo del Estado, más allá de los FOGAPE, ¿cierto? Pero el Estado no ha puesto nada aún desde el punto de vista económico ahí, y también qué decir desde el punto de vista de esta gobernanza para administrar la pandemia en cuarentena. Pero bueno, estamos a disposición, Jesús, agradecidos por la invitación. Yo creo que el llamado y recalcar la unidad político-social, todo el poder a los territorios y, bueno, obviamente nueva constitución para Chile, ¿cierto? Una constitución soberana, libre, verde y que obviamente exprese nuestra más rica diversidad como país. Excelente, Daniel. Muchas gracias por tus palabras, por sumarte a este tragún con Unidos por Pucón. Esperamos que la gente también, les deseamos lo mejor a todos, a todas, a nuestra sociedad, al futuro, a este año 2021, que se nos viene mucho Nehuen para cada una de las familias, para cada uno que está luchando, sea contra el COVID, como también puede ser contra cualquier otra expresión de desigualdad, de inequidad y de fragilidad en este mundo en los cuales mucha gente está vulnerable. Entonces, eso, y no solamente la gente, sino que también el territorio, la Ñuquemapu, los elementos, la flora, la fauna. Estamos aquí como plataforma muy disponibles a no solamente invitarte a ti, a candidaturas que están pronto a las próximas elecciones, sino activar de todas las formas posibles la política, reivindicándola, porque solo creemos que la sociedad se puede salvar siendo
convirtiéndonos en seres más políticos aún, y no partidistas, sino de verdad que podamos dibujar en conjunto para que sí, esta vez sí que sí, sea entre todos y todas, podamos dibujar esta sociedad que queremos, diseñarla, construirla y trabajarla día a día desde cada lugar en las que estamos, desde los barrios, desde las familias, de los territorios, de los espacios educativos, de la salud, de todo, de todo. Y bueno, desearles lo mejor, saludar a mis compañeros de equipo, a Jorge Beltrán y Francisco Vega, que no se pudieron conectar hoy día. Y bueno, será hasta la próxima. Este fue El Pueblo Decide. Hablamos de la gestión de la pandemia con Daniel Sandoval, consejero regional por la Araucanía. Un abrazo, saludos a todos y a todas. Gracias. Buenas Peucayal. tardes.